concepto de movimiento, el concepto de cinemática, el concepto de partícula o punto material, los conceptos generales de sistema de referencia, un concepto muy importante, el de sistema de referencia inercial, y se definió, se hizo un mapa mental de todos los análisis que se hacen en cinemática. Dependiendo cada problema, uno escoge el análisis que es el más adecuado, y se trabajó el caso más simple, el del movimiento unidimensional, tanto para movimiento uniforme, rectilíneo y uniforme, como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como el caso donde la aceleración puede no ser constante, pero siempre movimiento rectilíneo, que son las ecuaciones que ustedes conocen desde colegio o física básica. Ahora vamos a dar un paso adelante y vamos a empezar a analizar el movimiento curvilíneo en distintos sistemas de coordenadas. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero. Bien, entonces, vamos a continuar con el movimiento curvilíneo. Bien, bueno, como de costumbre, siempre hay que definir un sistema de referencia para poder describir el movimiento. Y en la mecánica clásica, la mecánica racional, ese sistema de referencia siempre tiene un observador inercial. Y para definir el sistema, utilizamos una base vectorial IJK. 3 vectores linealmente independientes que permiten orientar el espacio. En el caso más general, una partícula describirá una trayectoria curva como la que acabo de dibujar. Y la partícula en un instante t se la identifica con el vector posición r, y en un instante t más delta t se le identifica con el vector r en t más delta t. Bien. Bueno, y cuando se desplaza desde esta posición a esta, aquí recorre un elemento de arco diferencial de S. Bien. Entonces, la velocidad se la va a definir como el límite para delta t tendiendo a 0 de delta r sobre delta t, siendo delta r este vector. Entonces, fíjense que r más la suma vectorial r más delta r es igual, perdón, r en t más delta r va a ser r en t más delta t. Entonces, delta r puede expresarse como r en t más delta t menos r en t. Bien, bueno, y este límite, como ustedes ya saben, será la variación de r, del vector r con respecto al tiempo. Cuidado que esta es la derivada de un vector, es la derivada de un vector, no es la derivada de una función escalar, es la derivada de un campo vectorial. La clase pasada se vio
que describir el movimiento de una partícula significa conocer los campos vectoriales R como una función del tiempo, B como una función del tiempo y la aceleración también como una función del tiempo. Bien, bueno, entonces esto también se puede expresar como en notación típica de la mecánica racional, R punto. Bien, bueno, entonces, si ahora uno analiza en detalle qué está pasando aquí, presten atención. B se puede expresar como el límite para delta t tendiendo a 0 de delta R, multiplico y divido por el elemento de arco, por este elemento, delta S. Y como la trayectoria es una función continua, o puede ser una función seccionalmente continua, entonces, bajo esa hipótesis de continuidad de la función o por tramos, dejando de lado las discontinuidades, el límite de un producto es el producto de los límites, pero está la hipótesis de continuidad. Entonces será el límite para delta t tendiendo a 0 y vamos a acomodar esto de esta forma. Delta R sobre delta S que multiplica al límite para delta t tendiendo a 0 de delta S sobre delta t. Bien, este límite no es otra cosa que ds a dt igual a ese punto. Y este límite, aquí hay la hipótesis de continuidad, y este límite, delta R sobre delta S, si ustedes observan, si esta es la trayectoria, este es delta S, y este es el vector delta R. Voy a hacer otro dibujo un poco más evidente para que se vea con mayor claridad. Ahí se ve bien. Y esta es la posición en R, T más delta T. Y esto es delta R. Aquí se ve muy bien, el dibujo salió muy bueno. Y esto es delta S. Y esto es delta R. Ahora, si como la partícula se mueve siguiendo esta trayectoria, vamos a marcar con verde. ¿Qué pasa si delta T tiende a 0? Este vector empieza a hacer esto. Entonces, delta R tiende a hacer esto. ¿Lo ven? Entonces, este límite termina siendo un vector que, ¿cómo es? Tangente. Es tangente. ¿Y cuánto vale su módulo? Claro, en el límite, delta R es aproximadamente delta S. Por lo tanto, delta R sobre delta S es 1. O sea que este límite termina siendo un versor. Un vector de módulo unitario, el versor tangente, y es tangente a la trayectoria. O sea que la velocidad, jóvenes, se acaba de demostrar que la velocidad se puede expresar como ds a dt según la dirección tangente, o también ese punto. La velocidad siempre es un vector tangente a la trayectoria. ¿Se entendió?
Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Bien. Ahora, esto nos lleva, jóvenes, a definir un sistema de coordenadas muy útil en la ingeniería, en la mecánica y en la ingeniería. Muy útil, que es el sistema de coordenadas intrínseco. Coordenadas intrínsecas. Las coordenadas intrínsecas. Entonces, ¿cómo se definen las coordenadas intrínsecas? Es muy simple. Si esta es la trayectoria, esta es la curva que recorre la partícula, el sistema de coordenadas va a ser solidario a la partícula. ¿De acuerdo? Y si la partícula avanza en este sentido, se define la dirección tangente, según la dirección tangente, con un versor que es el versor tangente. Hacia el centro de curvatura, se define el versor normal. Y cumpliendo con la regla de la mano derecha, B es T vector N. Entonces, T vector N terminará siendo un vector perpendicular al pizarrón que entra. Entonces, se tiene una terna que es tangente, son coordenadas intrínsecas. ¿Por qué intrínsecas? Porque son intrínsecas a la partícula. Normal y binormal. Y binormal. Y espero que se vea en la cámara. ¿Se ve mi mano? ¿Ven los tres lapiceros? Sí, ingeniero. Ya. Mi mano es la partícula. Mi mano es la partícula. ¿De acuerdo? La partícula se mueve de esta forma. Así. Así. Está al revés. Ahora sí. Mi mano es la partícula. ¿Se ve? A ver, un momento, jóvenes, que vamos a darle ingreso a... Ah, señor. Un momento. Ahora sí, seguimos. Entonces, mi mano es la partícula. ¿Se ven los tres vectores? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Mi mano es la partícula. El lapicero azul, este que estoy marcando, es el tangente. Y la partícula se mueve según la dirección tangente. Este lapicero negro, el puntero táctil, es el normal. ¿De acuerdo? Y T vector N, por la regla de la mano derecha, es este lapicero. ¿Lo ven? Es el binormal. Entonces, tenemos la dirección tangente, la dirección normal y la dirección binormal. Y es un sistema solidario a la partícula. Esa es su gran virtud, que la partícula se mueve y el sistema se mueve con la partícula. Las coordenadas intrínsecas son solidarias a la partícula. Siempre se mueven con la partícula. Entonces, ¿ven mi otra mano? ¿Ven los tres dedos? Sí, ingeniero. Entonces, mi mano izquierda es la terna, es el sistema de referencia inercial con el observador O. Y aquí se tiene un sistema de referencia móvil que se mueve con la partícula. Y este es el inercial, este es el móvil. Esta es las coordenadas intrínsecas de la partícula, tangente, normal y binormal, y aquí tenemos I, J y K con el observador inercial. ¿Qué significa inercial? Que está en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme, velocidad constante. ¿Se entendió?
¿Lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, a medida que la partícula se mueve, el sistema de coordenadas intrínsecas va cambiando de dirección. Pero el módulo de los tres vectores, ¿cuánto vale? 1, porque son versores. Son versores. Son versores. ¿De acuerdo? El módulo vale 1 porque son versores. Son versores. Entonces su módulo vale 1. Tangente, normal y binormal. Esta es la base vectorial para el sistema de coordenadas intrínsecas. Así como esta es la base vectorial para el sistema de coordenadas, para el sistema inercial. Bien, entonces en este caso, completando, este será el versor normal, el versor tangente, y cumpliendo con esta relación, T vector n entra, ¿no es cierto? Entonces es perpendicular entrante. Binormal. ¿Se entendió la definición de coordenadas intrínsecas? Ingeniero, ¿podría volver a explicar sobre el binormal, el vector binormal? El binormal, jóvenes, a ver, ¿cómo tienen que ser los tres ejes? Perpendiculares, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya, dos ejes ingeniero. están definidos. El tangente y el normal, ¿está claro? Sí, Entonces, ingeniero. ¿cómo saco el tercero? Tiene que ser perpendicular a este plano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para que sea en tres direcciones, tiene que ser perpendicular. ¿De acuerdo? ¿Y con qué dirección puede ser? ¿En este sentido o en este sentido? ¿Cuál es el sentido positivo? El que cumple con la regla de la mano derecha. T vector n es entrante, perpendicular entrante. Si la partícula se moviera así, fíjense, si se mueve en sentido contrario, este es tangente, este es normal. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, ingeniero. Ya, ahora, T vector n, ¿cómo es? Entrante a la pizarra. Saliente. Sí, T vector n, hace la mano, a ver, poné la mano. T, ¿ves mi mano? T vector n me va a mí. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo va a ser el dibujo? Este es el binormal. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? T vector n, binormal. T vector n. Mientras que en este es T vector n. Está entrando. Bueno, se ponen a jugar con la mano. Entra y sale. Sigamos. Ahora, si ustedes recuerdan, y si no recuerdan, lo vamos a ver ahora, de geometría diferencial de curvas y superficies, y el que no lo vio y lo quiere repasar puede ir al tomo 2 del libro de análisis matemático de Rey Pastor Picalleja Trejo, un clásico de las matemáticas. No se puede vivir sin haber leído a Rey Pastor. Uno no se puede morir sin haber leído a Rey Pastor. El que se muere sin haber leído a Rey Pastor no sabe lo que se perdió. Es un monumento a la razón. Entonces, y además en español, fantástico. Entonces, si uno tiene la curva, la trayectoria de una partícula en este caso, esto es válido para cualquier curva, en particular para trayectorias, y esta es la versión tangente, normal, y binormal va a ser entrante. Bien, entonces, están las fórmulas de Frenet y Serret.
Está en la fórmula. ¿Qué dice la fórmula de Frenet y Serret? Bueno, dicen que la variación del versor tangente con el elemento longitud de arco diferencial de S es igual a 1 sobre ρ. Ahora vamos a explicar qué es 1 sobre ρ según la dirección n. Eso. Y la variación del versor normal según el elemento diferencial de arco es igual a menos 1 sobre ρ según la dirección tangente menos 1 sobre tau. Ahora explico qué es ρ y qué es tau según la dirección binormal. Y por último, la variación del binormal. Fíjense que las fórmulas de Frenet y Serret dan el cambio del versor tangente normal y binormal con el elemento de arco diferencial de S. Típico, es muy utilizado en análisis unidimensional, ¿no? Entonces, por ejemplo, escurrimiento en canales en hidráulica. Entonces, dB de S unidimensional. Entonces, esto será 1 sobre tau según m. Entonces, ¿qué es ρ y qué es tau? Son las curvaturas. Cuando uno tiene una curva en el espacio, vamos a empezar con una curva plana, que es la del pizarrón. ¿La ven la curva plana? Es la curva del pizarrón, es la curva plana. Ρ se llama curvatura de flexión, porque tiene que ver con toda la resistencia de materiales. Viene de ahí su nombre, curvatura de flexión. ¿Por qué? Porque es el radio de curvatura, ρ, que flexa la curva. La está flexando la curva. Entonces, por eso se le da el nombre de curvatura de flexión. Porque es como tener una viga que se flexa, entonces hay un radio de curvatura. Curvatura de flexión. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, ¿ven mis manos? ¿Se ve la cámara? Yo tengo la curvatura de flexión. Ahora voy a sacar la curva del plano. Es difícil dibujar, pero al sacar la curva del plano, esta es la flexión, ahora la voy a sacar del plano. Aquí la estoy flexando. Ahora la quiero sacar la curva del plano, la quiero sacar. Al sacar la curva del plano, necesariamente, ¿qué estoy haciendo con la curva? La estoy torsionando. Para sacarla del plano, la tengo que torsionar. Entonces la curvatura en el otro sentido es la curvatura de torsión. Entonces, si uno tiene una curva, como espero que se vea en la cámara, cuando la deformo en el plano, la estoy flexando. ¿Dónde está el cursor? Un momento. Es difícil dar clases así, jóvenes. Es difícil, pero hay gente que se cree especial, ¿me entienden? Y llega cuando le da la gana. Pero bueno, entonces tengo la curvatura de flexión. Y cuando la saco del plano, la curva, la estoy torsionando. Entonces, curvatura de torsión. Esos son los valores de ρ y de tau. Por supuesto, sus unidades son metros. Son unidades de longitud. Es un radio de curvatura. Curvatura de flexión y curvatura de torsión. Bueno, ¿qué dan las fórmulas de Frenet y Serret? Dan el cambio de la tangente, del vector tangente normal y binormal, con el elemento de arco diferencial de S, ¿no? Y esos cambios se dan en direcciones, en este caso normal, tangente binormal y normal, según los radios de curvatura. Entonces, volviendo a la demostración de que la velocidad es tangente a la trayectoria, se determinó que la velocidad se puede expresar como ese punto según la dirección tangente.
Y la velocidad no tiene componente normal y no tiene componente binormal. Esa es la ventaja del sistema de coordenadas intrínsecos. Aparecen los ceros. Se van a dar cuenta en el transcurso de la materia que los sistemas de referencia que más busca el ingeniero son los que están llenos de ceros, porque simplifica los cálculos. Cuando lleguemos a matriz de inercia, por ejemplo, ahí se van a dar cuenta que uno busca diagonalizar la matriz para llenarla de ceros. ¿Por qué? Porque justamente uno está buscando simplificar los cálculos. Bien. Bueno, entonces, en estas condiciones, la velocidad puede expresarse como la variación del espacio. Esto es la variación del espacio con respecto al tiempo según la dirección tangente. Según la dirección tangente. Bien, bueno, eso. Ahora, ¿para qué sirve esto, jóvenes? Es muy importante para la aceleración. Van a ver. La aceleración, ¿qué es? No es otra cosa que la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero la velocidad la puedo expresar como su valor, ese punto es v, su valor según la dirección tangente. Respecto al tiempo. Y ahora derivo. Esta es la derivada de un escalar por un vector. Entonces, álgebra vectorial. Se deriva el escalar y se deriva el vector. Entonces, esto va a ser la derivada de b respecto de t según la dirección tangente más b por la derivada de t respecto de t. Atentos, jóvenes. T, el versor tangente, su módulo, ¿cuánto vale? El módulo vale 1 y no cambia. Pero a medida que la partícula se va moviendo, ¿qué cambia? Cambia su dirección. O sea que esta derivada es distinta de 0. ¿Y qué interpreta? Interpreta el cambio de dirección de t. ¿Se entiende? Entonces, ¿la aceleración qué es? Es el cambio de la velocidad en el tiempo. Pero ese cambio se da por un cambio en el módulo y un cambio en la dirección. ¿Se entiende? Un cambio en el módulo y un cambio en la dirección. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Ahora, Ingeniero, se entendió. ¿cuánto vale dTds? 1 sobre ρ según n. Vamos a copiar eso aquí. Por la fórmula de Frenet y Serret, dTds es 1 sobre ρ según n. Y yo ahora multiplico y divido por diferencial del tiempo. Y este término es esto. O sea que dTds esto es esto, por dt a dt es 1 sobre ρ según la dirección normal. Y despejo este término. Entonces, el cambio del versor tangente según el tiempo va a ser igual a ds dt por 1 sobre ρ según la dirección normal. ¿Pero esto qué es? Es la velocidad. Es la velocidad sobre la curvatura de flexión según la dirección normal. Y sustituyo aquí arriba. Entonces nos queda que la aceleración es igual a dv dt según la dirección tangente más b por b sobre ρ más b cuadrado sobre ρ según la dirección normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Y cuánto vale según la dirección binormal? Más 0 según la dirección binormal.
O sea que acabamos de demostrar que la aceleración para la trayectoria de una partícula con una curva en el espacio solo tiene componente tangencial y tiene componente normal. No tiene componente binormal. ¿Se entendió? Esto es lo que se llama la componente tangencial. No hay aceleración tangencial. Es la componente tangencial de la aceleración. Cuidado con el concepto. Esta es la componente tangencial de la aceleración. ¿Y esta qué es? La componente normal de la aceleración. Bien, porque la aceleración... Entonces, si ahora uno trata de interpretar esto en un dibujo, ¿qué es lo que hay? Muy simple. Se tiene la trayectoria de la partícula, la terna intrínseca, la tangente y la normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la componente tangencial? dB de t. Se dibuja aquí dB de t. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la componente normal? B cuadrado sobre el radio. De la curvatura de flexión. B cuadrado sobre la curvatura de flexión. Esto será A sub n y esto será A sub t. Y la composición de estos dos, de este vector con este vector que me da. También se puede expresar como A igual dB de t por ds a dt respecto de t según la dirección tangente más b cuadrado sobre ρ según la dirección normal. O sea, esto será S2 puntos según t más b cuadrado sobre ρ según n igual a la aceleración. ¿Estamos? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, si ustedes vamos un paso adelante, ¿qué es la aceleración? Es el cambio de la velocidad con el tiempo. O sea, en incrementos, esto será aproximadamente el delta V sobre el delta T. Entonces, si uno tiene una trayectoria como esta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tiene la velocidad y aquí uno tiene la velocidad más su cambio, a lo que cambió. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si ahora yo trazo una paralela a esta, esto es B, y ahora trazo una paralela a esta, ¿se entiende? Esto es B, y esto es B más diferencial de B. ¿Este vector quién es? Diferencial de B. O sea que B más diferencial de B es igual a B más diferencial de B. O sea que este vector, si yo lo llevo aquí, es este vector. O sea que la dirección de A está dada por la dirección de diferencial de B.
La dirección de la aceleración está dada por la dirección de diferencial de B. Y la dirección de diferencial de B, ¿hacia dónde es? Hacia el centro de curvatura. O sea que si ustedes tienen una trayectoria así, la aceleración aquí será así, aquí será aquí, aquí será aquí. Está hacia el centro de curvatura. ¿Se entiende? Sí. Bueno, jóvenes, hemos hecho lo más difícil. Ahora, vamos un paso adelante. Vamos a cambiar pizarra. ¿Cambió? Sí, ingeniero. Ahora, si se analiza el movimiento en coordenadas rectangulares, en realidad es matemáticas puras, no hay ningún misterio. En coordenadas rectangulares, bueno, uno define un sistema inercial con el observador inercial I, J y K y, perdón, van a disculpar. Tuve un lapsus, mi mente fue más rápido que lo que escribía. X y Z, y J y K. Bien, entonces, en ese sistema inercial, si la partícula está aquí, entonces esa partícula tendrá sus coordenadas X y Z. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo, esa partícula tendrá su vector posición, R, tendrá un vector velocidad cualquiera, con una trayectoria como esta, por ejemplo, y un vector aceleración, como este. Y esta es su trayectoria. Vamos a pintarla de rojo. Esta es la trayectoria. Entonces, como esa es la trayectoria, la velocidad es tangente y la aceleración es hacia el centro de curvatura. Avanza en este sentido. Y este es el vector posición. Si quiero dibujar aquí, por ejemplo, ¿cómo sería? Este sería el vector posición. Esta es la velocidad. Y esta es la aceleración. ¿Se entendió? Bueno, entonces R, como el campo vectorial, será x de t, porque es una función del tiempo. La coordenada x cambia con el tiempo, es una función. Es una función escalar que contribuye a definir la función vectorial, según y, más y de t, otra función escalar, según j, más z de t, según k. Bueno, si uno conoce estas funciones, ¿la velocidad cuánto vale? La derivada. Y la derivada será x punto, ya no pongo dt, según i, más i punto, según j, más z punto, según k. ¿Y cuánto vale la aceleración? Bueno, la derivada segunda. ¿Estamos? Bueno, listo, ya está. ¿Y cuánto vale el desplazamiento, el módulo? El módulo R. Bueno, será la raíz de x cuadrado más 5x cuadrado más z cuadrado. ¿Y cuánto vale el módulo de la velocidad? Bueno, la raíz de x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado. ¿Y cuánto vale el módulo de la velocidad? La raíz de x2 puntos cuadrados más, es puro matemáticas, y 2 puntos cuadrados más z2 puntos cuadrados. Bien. Bueno, ahora, en coordenadas cartesianas hay un caso particular muy interesante que después aparece en muchos casos prácticos. Les voy a dar uno. ¿Han visto, por ejemplo, los portaaviones de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo dibujarían un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial? Así, ¿no es cierto? Más o menos es una cosa así, digamos. Y aquí están los avioncitos saliendo. Fíjense que en la Segunda Guerra Mundial esta es la torre de control y qué sé yo. Los aviones entraban y salían. Si ustedes observan los portaaviones 70 años después, ¿qué obtienen?
que van a tener una rampa de lanzamiento que es así. Así. Aquí. Tienen una rampa de lanzamiento y esto tiene un ángulo. Y eso tiene un ángulo. ¿Y cuánto es ese ángulo? Bueno, viene el avión, por ejemplo, este es un típico ejemplo. Viene un avión, aterriza, o va a despegar, toma carrera y sale. ¿Y este ángulo cuál es? El que le da el mayor alcance, el que maximiza el alcance. ¿No? Por supuesto, considerando qué cosa, la resistencia del aire. Esa es una aplicación, por ejemplo, si el avión es una partícula, bueno, muy bien, esta es una trayectoria de una partícula, posición, velocidad, aceleración, y la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer este ángulo para que el diseño sea óptimo? Miren qué pregunta. Bueno, lo mismo, si uno tiene, por ejemplo, una presa y tiene un salto de esquí, se define por las características del suelo de fundación, roca, resistente, granítica. En la parte inferior, esta es la roca, y aquí está la presa totalmente, y aquí se tiene la lámina. Entonces, aquí se puede, si esto es roca no erosionable, entonces uno decide, adopta como disipador un salto de esquí. Entonces viene la lámina, viene y sale el chorro. Y el chorro que se abre. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuál es el ángulo óptimo? Bueno, son preguntas que tienen que ver con la trayectoria de la partícula, su velocidad, su aceleración. Ya veremos más adelante que también entra en juego la fuerza de la que no nos podemos deshacer nunca, la fricción. Bueno, por ahora vamos a analizar el movimiento de esta partícula, o de este avión, o de esta partícula, sin fricción, bajo la hipótesis de que una vez que la partícula sale, actúa una aceleración que es constante. Es una constante. ¿Y cuánto vale esa aceleración? Bueno, si la partícula está aquí, ¿cuánto vale esa aceleración? G. Y va hacia abajo, hacia el centro de curvatura de la Tierra. O sea, si G está así, y sustituimos la curvatura terrestre con el plano tangente, es así. O sea, si ustedes rotan esto, ahora lo rotan, se puede ver así, visto en la parte superior como uno dibuja, se ve así. G, y hemos sustituido este pedazo por el plano tangente. Este pedazo de superficie terrestre está aproximada con el plano tangente. Listo. Entonces G es perpendicular hacia abajo. Y es una constante. Se asume que esto es una constante. Bueno, ¿qué pasa cuando A es una constante vectorial y la trayectoria es curvilínea? Cuidado que aquí estamos ya hablando de que la partícula recorre una trayectoria curvilínea. Bien, entonces en ese caso, la hipótesis de partida es que A es una constante vectorial. Entonces, A vale dB de T. Bueno, entonces si uno quiere integrar, hay que integrar. Listo, hay que resolver esta ecuación diferencial, que se resuelve por variables separables, nada del otro mundo. Y uno integra entre una velocidad inicial y una velocidad genérica B, entre un tiempo inicial y un tiempo t. Entonces esta integral se resuelve de manera directa, b menos b0. Y como a es una constante vectorial, entonces puede salir de la integral y nos queda t menos t0. O sea que la velocidad vale b0 más a por t menos t0. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿O estoy hablando solo? Y ya se fueron. Ingeniero, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahora volvemos a integrar para encontrar que, si se quiere conocer la cinemática de la partícula, se tienen que conocer, no se olviden, 3 campos vectoriales, R, B y A. Bueno, ¿y cuánto vale la velocidad? Bueno, el cambio del espacio con el tiempo. Y vuelvo a integrar. Integro
en el campo vectorial, o sea, estamos hablando de integrar campos vectoriales. Entonces, se tendrá B0, separo variables. Integro entre T0 y T, la variable es T, diferencial entre T0 y T, entre T0 y T, y aquí integraré entre R0 y R. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Ahora, B0, ¿qué es? La velocidad inicial. Es un dato, es una condición inicial. La clase pasada me tomé el tiempo de explicar el concepto de condición inicial. La condición inicial es una constante, entonces será B0, sale de la integral, por la integral de diferencial de T, o sea, T menos T0. Más, A por hipótesis, ¿cómo es? Es una constante, entonces sale. Y me queda la integral de T menos T0, eso es un medio de T menos T0 al cuadrado. Y si sustituyo entre T0 y T, me da esto. Y me da, esto es igual a R menos R0. O sea que si ordeno, se obtiene que R, la trayectoria de la partícula, es igual. Este término lo paso al otro lado sumando y queda R0 más B0 por T menos T0 más un medio de A por T menos T0 al cuadrado. Fíjense que la trayectoria, ¿cómo es? Es la ecuación vectorial paramétrica ¿de quién? De una parábola. La trayectoria es parabólica. ¿Y cómo es parabólica? Es parabólica, pues, porque fíjense en la ecuación, miren. Tengo T como parámetro y T cuadrado. Ahora vamos a parametrizar una parábola que ustedes conocen desde geometría analítica del colegio. Esto es Y, esto es X, igual a X cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, este vector que es R, lo puedo expresar como X más Y. O sea, R será X en Y más Y en J. Pero yo sé que Y, ¿cuánto vale? X cuadrado. Adopto como parámetro el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, Y cuadrado vale, perdón, Y vale X cuadrado. O sea, T cuadrado. Y sustituyo. Entonces, la ecuación vectorial será T en Y más T cuadrado en J. O sea, cuando la ecuación vectorial tiene T y T cuadrado, la trayectoria, ¿cómo es? Es parabólica. Entonces, aquí tengo T y tengo T cuadrado. ¿Cómo es la trayectoria? Es parabólica. O sea que cuando la aceleración es una constante vectorial, la trayectoria es parabólica. Bueno, un ejemplo muy simple se obtiene cuando uno tiene A igual a menos G según J. Entonces, fíjense, la partícula, esto es Y y esto es X. Entonces, miren esta ecuación. En un instante cualquiera, aquí, esto es R. Y en un instante cualquiera, como este de aquí, tengo, esto es R0 y esto es R. Entonces, si a R0, perdón, le sumo B0 más T, esto es así, y le sumo un medio de AT, esto será B0 por T menos T0, y este es un medio de A por T menos T0 al cuadrado. O sea que este es un polígono vectorial cerrado. R0 más B0 por T menos T0 más un medio de A por T menos T0 al cuadrado es igual a ¿quién? A R. Es un polígono vectorial cerrado. ¿Y la trayectoria cómo es? Es una parábola. Es una parábola. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, vamos a obtener ahora las
viejas ecuaciones que ustedes aprendieron de memoria, no de memoria, no lo sé, al fin y al cabo. Pero ahora es razón pura. Entonces, ¿qué pasa cuando A es igual a menos G? Vamos a escribirlo completo. La aceleración es 0 en I menos G en J. O sea, la trayectoria es la trayectoria libre. Entonces, sobre esta partícula, sin fricción, actúa G. G no tiene componente en X. Y la base vectorial que define el sistema de referencia inercial será IJ. Bien, entonces, cuando integro esta expresión, ¿qué queda? Que A sub X es igual a 0 y será igual a dBx respecto del tiempo. Y aquí, ¿a quién tengo? Tienen que haber condiciones iniciales, jóvenes. Para t igual a 0, en t sub 0 tengo b sub 0, con un ángulo alfa, y esto será b0x igual a b0 coseno de alfa, y esto será b0 de i igual a b0 por el seno de alfa. Muy bien, entonces dbx es igual a 0. ¿Qué significa? Que esta es la primera conclusión, que cuando A es igual a menos G según J y es una constante vectorial, entonces en este caso particular, Bx, ¿cómo es? Es constante. Es constante. ¿Por qué? Porque su derivada vale 0. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial? La componente en X de la velocidad inicial. Esta no cambia nunca. Esta no cambia nunca. ¿Se entendió? Ahora, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. ahora tengo que cambiar de pizarra. Ahora, ¿cuánto vale? Dijimos que G era, perdón. A es igual a menos G según J. Entonces llegamos a la conclusión de que AX es igual a 0, lo que implica que BX es igual a B0 coseno de alfa. Y es constante. ¿Se entendió? Ahora vamos con I. ¿Cuánto vale A sub I? Menos G. Y será la variación de la componente en I respecto del tiempo. Bueno, integro. dB de I es igual a menos G diferencial de T. Integro entre una BI y 0 y una BI genérica y un T0 T. Esto me da BI menos BI 0 es igual a menos G, porque G es una constante por T menos 0. O sea que la componente en I va a ser igual a BI 0, pero ¿cuánto vale BI 0? B0 por el seno de alfa. ¿De acuerdo? Menos G por T menos T0. ¿De acuerdo? Ahora, si T0, se adopta T0 igual a 0, B sub I es igual a B0 seno de alfa menos G por T. Que son las fórmulas que ustedes usaban, ¿se acuerdan en física? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, ingeniero. Ahora, ¿las usaban demostradas o de memoria? De memoria. De memoria. De memoria. Bueno, ahora ya se entendió de dónde vienen. Sí, ingeniero. Bueno, ahora, vamos un paso adelante. Bx, B sub x es igual a dx a dt y es igual a B0 por el coseno de alfa. Y vuelvo a integrar. Entonces queda diferencial de x igual a B0 coseno de alfa diferencial de t. O sea que si uno integra entre un x0 y x y un t0 y t, queda que x menos x0
Como esto es una constante, es B0 coseno de alfa por T menos T0. O sea que X, ya tengo la posición en X, vale la posición inicial más B0 coseno de alfa que multiplica a T menos T sub 0. Está. Para el caso particular en que uno adopta que X0 es igual a 0 y 0 es igual a 0 para T sub 0 igual a 0, entonces queda que X es igual a B0 coseno de alfa por T. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Estamos, Sí, jóvenes? Sí. Bueno, ingeniero. Sí, ingeniero. vamos un paso adelante. Ahora, dI de T será a B sub I, que vale B0 por el seno de alfa menos G por T con T0 igual a 0. Y luego integro nuevamente. Entonces queda que diferencial de I va a ser igual a B0 por el seno de alfa por diferencial de T menos GT diferencial de T. Y se integra entre I0 e I y entre T0 y T y entre T0 y T. Entonces de aquí sale que I menos I0 es igual a B0 por el seno de alfa, que es una constante, y sale por T menos T0 menos 1/2 de GT cuadrado. Listo. Ahora, vamos de una vez a poner la condición I0 igual a 0, X0 igual a 0, para T0 igual a 0. Entonces queda que I es igual, esto que pasa aquí como 0, y me queda B0 por el seno de alfa por T menos 1/2 de GT cuadrado. Entonces, fíjense que hemos llegado, jóvenes, a que X es B0 coseno de alfa por T, e I vale esto. O sea que la aceleración, posición, velocidad y aceleración. La aceleración, ¿cuánto vale? Menos G, vamos a escribirlo completo. Vale 0 en I menos G en J. La velocidad, ¿cuánto vale? Vale B0 coseno de alfa en I más B0 seno de alfa menos G por T en J. ¿Y la aceleración cuánto? ¿Y la posición cuánto vale? R vale B0 coseno de alfa por T según I más, no lo escribo porque es muy largo y se me acaba el pizarrón, más esto aquí. ¿Se entiende? Tengo aceleración, velocidad y posición. ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Y esta es la ecuación paramétrica ¿de quién? De la parábola. ¿Se acuerdan del I igual a X cuadrado, X igual a T, Y igual T cuadrado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, X es una constante por T y Y es una parábola con T cuadrado. Si yo elimino T de estas dos ecuaciones, ¿qué tengo que encontrar? Una parábola. Bueno, hagámoslo. Voy a borrar para no perder las ecuaciones. Creo que borré de más. De aquí saco que T, esto implica que T es igual a X sobre B0 coseno de alfa. Y sustituyo esto aquí. Entonces queda igual a B0 seno de alfa por T. X sobre B0 coseno de alfa menos 1/2 de G por T cuadrado. X cuadrado sobre B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Este B0 con este B0 y seno sobre coseno es tangente.
Es tangente, o sea que I vale X por la tangente de alfa menos 1/2 de G, vamos a escribirlo así, menos G sobre 2B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa por X cuadrado. Y esto lo puedo escribir así. O sea que esta es una ecuación del tipo I igual a A por X más B por X cuadrado, donde A es este término y B es con el menos. Esto es B. ¿Se entendió? Es la ecuación de una parábola. Es la ecuación de una parábola. ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, jóvenes. Listo. Entonces, la trayectoria, ¿cómo va a ser? La trayectoria es parabólica. Y X. O sea, la trayectoria de la partícula sometida solamente a G es una parábola que tendrá un valor X máximo que se llama alcance. Y ese alcance es una función del ángulo con que uno larga. Si uno larga con un ángulo chico, viene así o viene así. Hay un ángulo para el cual, les dejo como tarea, ¿cuál es el ángulo para el que X es X máximo? Se calcula derivando. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? Que la trayectoria real, si esto es Y, y esto es X, y esta es la trayectoria real, ¿de acuerdo? Que es una parábola real. En la práctica, ¿cómo es la trayectoria ideal, sin fricción? En la práctica, ¿cómo es la trayectoria? La trayectoria es así. Es así. ¿Por qué hay fricción? Esa es la primera limitante. Ya vamos a ver que la trayectoria, jóvenes, es así y es así. O sea, perdón, vamos a hacer un dibujo mejor. Vamos a demostrar las ecuaciones con fricción. Y si esta es la trayectoria parabólica ideal, en la práctica, la trayectoria real, incluyendo la fricción, es así. Primero que la altura es menor porque hay pérdidas por fricción. El alcance es menor. Y luego la subida es más extendida y la caída es más abrupta. Es así. Esta es la trayectoria real. Y este es el arco tangente y este es el arco tangente hiperbólico. O al revés, no me acuerdo, pero ahí juegan las dos. Ya vamos a demostrar esta ecuación. Bien, entonces, una de las limitaciones en el cambio de la trayectoria es la fricción. Y la otra es que G no es una constante. ¿Qué es una constante? No es una constante. ¿Por qué? Esto es muy importante que lo tengan claro. Lo voy a hacer una vez, después aparece de nuevo, pero ya no lo repito. Fíjense, si esta es la Tierra y este es el radio de la Tierra, y aquí está la partícula a una distancia h, y esta es la masa de la partícula, y esta es la masa de la Tierra, por la ley de gravitación universal, la fuerza de atracción gravitacional tiene que ser igual al peso. mg es la fuerza con que la Tierra atrae la masa y la masa atrae la Tierra. Bueno, esto es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, dividido la distancia que los separa, es decir, R más H al cuadrado. O sea que G, si se simplifica la masa del cuerpo menor, G, que es el campo por unidad de masa, es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra sobre R más H al cuadrado. Bien, R más H al cuadrado. Bien, bueno, ahora, ¿qué pasa si uno toma el límite para H tendiendo a 0?
O sea, esta masita la ponemos aquí. Ah, muy bien, entonces de G. Si H tiende a 0, esto tiende a G por M sobre R cuadrado. ¿Qué pasa si uno toma el límite para H tendiendo a infinito? O sea, hacemos que el cuerpo se aleje indefinidamente de G. Si esto tiende a infinito, G tiende a 0. O sea que G es mayor o igual que 0 cuando el cuerpo está muy lejos de la Tierra y menor o igual a G por M sobre R cuadrado. Pero bueno, además hay que incluir que la Tierra no es una esfera. La Tierra no es una esfera, jóvenes. La Tierra se aproxima con un geoide. Se aproxima con un geoide. En realidad es bastante más alejada. La forma de la Tierra es bastante más alejada, pero se aproxima con un geoide. Entonces, hay un radio en el ecuador y hay un radio en el polo, y a una longitud determinada, una latitud determinada, habrá un radio sufrido. Si uno toma el del ecuador, fíjense, es el más grande. Entonces, ¿cómo es G en el ecuador? Es mínima. O sea que de aquí tenemos G por M sobre el radio en el ecuador, que adquiere su mínimo valor. Este es el G mínimo. Y en los polos, el radio es máximo. Al ser máximo, G adquiere el máximo valor. O sea, perdón, R es mínimo. Como este R es mínimo, G adquiere su máximo valor. Es el G máximo. Este es el mínimo. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que estas variaciones no son menores. Tanto es así que si ustedes observan el mapa, este es el mundo, y este es el Ecuador, y aquí está Norteamérica, y aquí está Florida, y no sé cuánto, y aquí está Rusia, y no sé qué, y aquí ¿qué está? Está Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral, que es desde donde Estados Unidos lanza ¿qué? Sus cohetes. Lanza desde otros lugares, pero trata de lanzar de Cabo Cañaveral. ¿Y por qué de Cabo Cañaveral? Porque es el lugar más próximo con soberanía que tienen del Ecuador. ¿Y Rusia de dónde largaba sus lanza? Desde Baikonur. ¿Y dónde está Baikonur? En el lugar más próximo del Ecuador que tienen con soberanía. Ah, y si uno dibuja aquí ahora, no sé, qué sé yo, mi dibujo medio mal, pero aquí uno dibuja la Guyana. ¿Y qué tiene uno aquí? La Guyana francesa. Y en la Guyana francesa, ¿quién lanza los cohetes en la Guyana francesa? La Unión Europea. Entonces, jóvenes, estas variaciones, por muy pequeñas que sean, entre comillas pequeñas, son lo suficientemente importantes cuando uno maneja toneladas de combustible en un cohete, por ejemplo, ¿no? Para lanzar satélites. Y esa optimización es determinante porque ahorra combustible. Por eso es que los sitios de donde lanzan los cohetes están lo más próximo posible al Ecuador. ¿Por qué? Porque en esa condición G adquiere su mínimo valor. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que G cambia en magnitud, pero también G, ¿se entendió esto? Sí, ingeniero, ¿se entendió? ¿Todos lo entendieron? Sí. Interesante. Entonces, además de esto, tiene que entenderse que G cambia en dirección, porque si esta es la Tierra y jugamos a las guerritas, como le fascina al ser humano jugar a las guerritas, entonces el que está aquí en Corea del Norte, como el que está aquí en Estados Unidos, este quiere matar a este y este se tiene que defender o lo que no importa. El punto es que, o al revés, ¿me explico? Esta es la trayectoria real del cohete, es del ICBM, para que se entienda, del misil balístico intercontinental. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si este es el centro de la Tierra, esto es la dirección de G. Pero aquí, ¿cómo es la dirección de G? Es así. ¿Y aquí cómo es? Es así. ¿Y aquí cómo es? O sea, que G cambia la dirección y cambia la magnitud con el análisis. O sea, G cambia en dirección y cambia en magnitud. ¿Se entendió?
Sí, ingeniero, se entiende. Por lo tanto, la trayectoria parabólica perfecta de la cinemática habrá que ajustarla. ¿Se entiende? Bueno, jóvenes, la clase que viene terminamos el capítulo, que va a ser el domingo a las 9 de la mañana, porque tenemos que recuperar la clase, ¿se acuerdan, no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, entonces van a repasar coordenadas polares, van a repasar coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿Estamos? Van a repasar estos tres temas para que analicemos el movimiento en coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Y terminamos el capítulo 2. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, también Bien. tengo una pequeña tarea para ustedes. Yo sugiero, es una sugerencia, una simple y llana sugerencia, que se pongan en contacto con el centro de estudiantes y empiecen a pedir que el semestre sea un semestre de 5 meses. ¿Por qué? Porque si me obligan a terminar la materia el 31 de diciembre, yo voy a terminar el 31 de diciembre. Pero ¿quiénes son los damnificados? Nosotros. Ustedes. Nosotros, Entonces, pónganse en no. campaña para que el rector que va a cambiar la universidad, que va a hacer las transformaciones más profundas, ¿no? Para volver a la autonomía y a la educación superior y todo ese discurso, empiece por algo simple, que el semestre tenga 5 meses, no tengamos un semestre de 3, porque un semestre de 3, 6, entre 3 es la mitad de tiempo. O sea, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del razonamiento del alumno, desde el punto de vista del tiempo que requiere el alumno para madurar los conceptos, es antipedagógico pretender dar un semestre de 6 meses en 3. ¿A quién le entra eso en la cabeza? A las autoridades académicas de la Gabriel, electas por voto popular. ¿No es cierto? ¿O no es así, jóvenes? Así es, ingeniero. Bueno, pónganse en campaña para que terminemos el semestre a fin de febrero, en beneficio de ustedes. ¿Estamos? Sí, Ingeniero, ingeniero. estamos. Sí, ingeniero. Bueno, nos vemos el domingo para recuperar la clase a las 9 de la mañana y terminar el capítulo 2. Yo tenía una consulta, ingeniero. Diga. En la parte en la que calculamos al comienzo la aceleración en la parte intrínseca, usted anotó con V en la aceleración, ¿no? En su cambio de dirección y sentido, una parte estaba diferente a los apuntes en el que usted puso V al cuadrado y en los apuntes está S punto al cuadrado. Es lo mismo, pues. Porque lo mismo. B es igual a ese punto. Entonces, la aceleración es dv de t según t más b cuadrado sobre rho según no. O también se puede escribir como, No está compartiendo. perdón un segundo. Perdón, voy a compartir, un momento. ¿Ya está? Sí. Entonces, B es ese punto y dB de t es ese 2 puntos o ds de t. Entonces, jóvenes, A es dB de t, que es lo que escribí, pero dB de t, ¿cuánto vale? También se puede escribir como ese 2 puntos según t más b cuadrado, pero b cuadrado, ¿qué es? Ese punto al cuadrado según dividido la curvatura de flexión según la dirección n. ¿Está claro, joven? Ahora sí, ingeniero, listo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Bueno, nos vemos domingo a las 9 de la mañana para terminar el capítulo. Bien.
Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.